Se procede ya como a finales de septiembre, por esta misma fecha más o menos, en ese año del 82, a la detención de unos sujetos que merodeaban cantaban. Yo tenía la jerarquía de inspector jefe. Era el jefe de la Brigada Territorial número 42 con sede en el Tigre del estado de Anzoátegui. Y esperamos haber aclarado por lo menos a las generaciones después del 80 las verdades de Cantaura, ¿no? Que son bastantes y que falta mucho por hablar de eso, pero por lo menos le dimos un briefing de lo que realmente pasó allí. Porque serán las canas las que irán a instruir a aquellas generaciones que van a defender la nueva Venezuela y su democracia. Hablando del 4 de octubre del año 82. Correcto, muy correcto. 4 de octubre del año 82. Hay, por supuesto, dos cosas fundamentales que quisiera conversar con usted. En primer lugar, hay unos términos que han utilizado los grupos de izquierda para referirse a esta situación. Ellos han hablado fundamentalmente o han utilizado el término masacre para referirse a estos hechos. Según los grupos de izquierda que participaron en esa acción, lo que ocurrió ese día fue una masacre, inclusive a medida que han pasado los años, han ido alimentando el relato, adicionándole cosas. Y entonces han hablado de ejecuciones extrajudiciales, han hablado de tiros de gracia, han hablado de, ¿cómo se llama? De fosas comunes, etcétera, ¿no? Quisiera que usted nos dijera qué cargo tenía usted en aquel momento y cuál fue su participación en los hechos de Cantaura. Bueno, para esa fecha yo tenía la jerarquía de inspector jefe. Era el jefe de la Brigada Territorial número 42 con sede en el Tigre del estado de Anzoátegui. De la DICIP. De la DICIP, de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP, del estado de Anzoátegui. En este caso, Daniel, resulta de que eso era un caso de mucha compartimentación. O sea, compartimentación, para que lo entiendan, es una materia que si yo sé una parte, la otra no la sé, y muchos no conocen de esa situación que se va a presentar o que se va a llevar a efecto. Eso es compartimentación. Y en cuanto a jerarquía, pues yo no tenía acceso a ese tipo de información. A mí me llegó el día 2 de octubre una orden de acuartelamiento severo. El acuartelamiento severo quiere decir que no puede entrar ni salir nadie de la brigada, se cortan los teléfonos, solamente tenemos acceso al agua y a los alimentos. Esta operación Cantaura es una operación netamente de inteligencia inicial. La misma gente de esa población se percató, detectó a elementos extraños que hacían rondas por el pueblo y sobre todo sobre los bancos y la Fuerza Armada de Cooperación, que era la Guardia Nacional y la policía. Esa información, por supuesto, salió de Cantaura hacia los organismos de seguridad y específicamente hacia la DICIP. En función de esto, se abre un proceso de inteligencia y se empiezan a recabar informaciones respecto a esa situación y efectivamente se prueba pues de que sí hay elementos extraños allí. Y el caso Cantaura se da, hermano, porque se procede ya como a finales de septiembre, por esta misma fecha más o menos, en ese año del 82, a la detención de unos sujetos que merodeaban Cantaura.
Estos sujetos, al ser interrogados, bueno, confesaron la situación de que estaban chequeando los bancos, que estaban chequeando la policía, que estaban chequeando los hospitales, las farmacias, en función de que la guerrilla tenía un destacamento en esa jurisdicción y tal. Toda esa información la procesaron los organismos de seguridad y sobre todo la DICI. Y se produce, antes de que se me pase por alto, ellos dicen que ese grupo armado iba a realizar ese operativo el día 5 de octubre. O sea, iban a atracar los bancos, iban a asaltar la Guardia Nacional, iban a asaltar la policía y la farmacia y el hospital. La plata, el dinero de los bancos, las medicinas de la farmacia y del hospital y las armas de la Guardia Nacional y la policía. Eso lo iban a realizar, según los informantes, el 5 de octubre. Es por eso que se da esto el 4 de octubre en hora de la madrugada. Ahí se hizo como una tarea de persuasión, porque la aviación, los Broncos lanzan 2 bombas a 200 metros a la izquierda del campamento y a 200 metros de la derecha de ese campamento, con la finalidad de persuadirlos de que se entregaran. Y por cierto, yo no participé en el hecho, pero tengo conocimiento de todo lo que sucedió allí porque yo estaba jefe del Tigre y tenía la información posterior. El hecho es que allí se les conminó mediante megáfonos a que se entregaran porque estaban rodeados. Y ellos respondieron con fuego, respondieron con disparos. Y más o menos a las 6 de la mañana se inicia ese combate y tiene una duración de 12 horas hasta las 6:30 de la tarde. No puedes hablar de una masacre cuando hay un combate de 12 horas en intercambio de disparos. Y se suceden hechos como este. Unos 11 o 10 guerrilleros, 11 o 12 guerrilleros rompen el cerco por el lado sur y cuando van avanzando, ya el día 5, siguiente día, se consiguen con el capitán Paolini, con 4 soldados, a los cuales dominaron, y allí pues actúa un sujeto que se llama Alejandro Vázquez Guerra, alias Camarita, que era el tercer comandante del frente. Y le pide al capitán que se arrodille, el capitán le dice que no se va a arrodillar y lo fusila, pues. Se lleva a los 4 soldados con los fales y más adelante sueltan a los soldados con los fales, pero sin la caserina. Este Camarita Vázquez Guerra actualmente es funcionario del gobierno de Maduro y hombre de confianza de Diosdado Cabello. Un asesino como ese, que debería estar pagando el homicidio de ese capitán. Pero ahí está. Pero ahora, cuando se penetra y se domina la situación, al final de las cuestiones nos damos cuenta de que ellos están mejor armados que la DICI y que el ejército. Porque para ese momento el armamento orgánico del ejército nuestro era el FAL, el fusil automático liviano. Y ellos tenían el famoso fusil AK, que es el armamento que usan todos los ejércitos de los países comunistas y todas las guerrillas y terroristas del mundo. Estamos hablando de cuando usted nos señala a este grupo de guerrilleros, estamos hablando del año 82 y sería bueno aclararle a la gente. Se están cumpliendo 40 años de los eventos de Cantaura y la historia que nos han contado es que en el primer gobierno de Rafael Caldera, en el año 69, cuando él asume la presidencia, se da una amnistía y las guerrillas se desincorporan y se incorporan a la lucha legal, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que en el año 82 había todavía una guerrilla. ¿Qué era esa? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué grupo era ese? Fíjate la cuestión. Ahí tenemos que aclarar algo. El presidente Caldera asume la presidencia en el 1969.
Y ya venía la subversión del MIR y del Partido Comunista, que habían creado la FARC y esta cantidad de cosas que posteriormente se disolvieron y cada uno agarró por su lado. Douglas por su lado con su partido y Américo Martín, los que estaban en el MIR con su partido también, pero el 20 de febrero de 1970, en un apartamento en Los Caobos, estaban Carlos Bentancur, Javier Puerta Ponte, Tito González Heredia, Pablo Hernández Parra, Ender Redigo Puerta Ponte y el Motilón, no recuerdo su nombre actualmente. Y fundan, fíjate bien, el 20 de febrero de 1970, se funda la organización subversiva Bandera Roja. Es para mí, a mi entender, y a muchos de nosotros, los funcionarios de seguridad del Estado, el organismo subversivo con mayor disciplina de clandestinidad y mejor organización subversiva. Ellos crean las unidades de combate a nivel de ciudades, pero también crean el Frente Guerrillero Antonio José de Sucre, que tenía 3 destacamentos: en Anzoátegui, en Monagas y en Sucre. Y comienzan a luchar muy fuerte, por cierto, atracos a bancos, secuestro de personalidades, secuestro de comerciantes, secuestro de funcionarios gubernamentales, secuestro de naves aéreas, secuestro de naves marítimas. Bueno, se viene una cantidad de hechos subversivos muy fuertes en Venezuela, sobre todo los atracos a los bancos, los homicidios de funcionarios públicos. Y es cuando se ve en la necesidad el gobierno de profesionalizar, de preparar a un grupo de hombres para combatir la subversión que estaba tomando auge en esos años. Eso que tú hablas de la pacificación es muy cierto. Ahí se pacificaron algunos que no estaban de acuerdo con la lucha armada, pero la mayoría de los que estaban con la lucha armada se mantuvieron en sus posiciones. Es allí cuando en el 1971, 72, empieza pues ya propiamente la lucha antisubversiva y se especializan funcionarios en el combate pues, de la guerrilla. Y salimos hacia Oriente, cantidad de funcionarios de los organismos de seguridad a hacer la inteligencia y las 24 horas del día, igual que ellos, a tratar de controlar. Esto de la masacre, pero como te estaba diciendo, es producto de esa situación que estaba planteada, ¿no? Yo te puedo decir que unos días antes, en el mes de septiembre, todo con relación a esto, se había capturado a Javier Puerta Ponte. Javier Puerta Ponte estaba detenido en el edificio La Brisa para esta fecha, más o menos. Estaba allá, en uno de los calabozos. Y el comisario Henry López Sico bajó y lo sacó del calabozo, lo llevamos a una oficina y Henry le dijo, mira, baja la gente, porque lo tenemos ubicado y van a caer en combate, si tenemos combate. Y yo recuerdo muy bien que Javier le respondió, como si estuviera oyendo ahorita, le dijo, mis hombres le quitarán a tus hombres los R-15 en el combate cuerpo a cuerpo. Y Henry le dijo, tú lo que estás es loco, lo volvió a meter al calabozo. Bueno, hermano, yo estaba en la brigada porque yo no tuve participación en el combate de Carúpano. Bueno, yo estaba en la brigada cuando sentí el estruendo de los bombardeos y el traqueteo de las armas que ya comenzó a las 6 de la mañana y los funcionarios también extrañados por todo porque no sabían absolutamente nada de ese procedimiento. Lo cierto es que pasado 2 días después de ese combate
llegan al Tigre o trasladan al Tigre, a la morgue del Tigre, 23 cadáveres. Yo como jefe de la brigada, pues con el fiscal militar y el fiscal del Ministerio Público, nos apersonamos al hospital y se recibieron los cadáveres, se les practicaron la necropsia de ley. Y una vez que fueron practicadas esas autopsias, me entregan los cadáveres a mí como jefe de la DICIL de esa jurisdicción. Recuerda que allí se dijo tantas cosas en unos libros y en unas cosas que se llamaban Prohibido Olvidar y la Comisión de la Verdad, donde se dijo que con un tractor se había abierto una gran fosa y un gran hueco en el hospital del Tigre, en el cementerio del Tigre, y se habían lanzado a esa fosa los cadáveres totalmente desnudos y de igual manera se habían tapado. Bueno, esa es una de las grandes mentiras del caso Cantaura, ¿no? Porque la verdad verdadera de ese caso es que, en concordancia con el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y sus peritos, nosotros realizamos 23 necrodactilias, porque ninguno portaba identificación alguna, no tenían identificación. Y se practicaron 23 necrodactilias. Y yo personalmente solicité a la funeraria Coromoto, muy famosa para esos años, 23 ataúdes. Se hizo la necrodactilia 1, se depositó ese cadáver en la urna que se le puso el número 1 y se abrieron 23 fosas en el cementerio del Tigre y se fueron colocando fosa 1, urna 1, fotografía 1 del cadáver y necrodactilia 1. Y así sucesivamente 2, 3, 4, 5, 6, hasta 23. Ya el día 5, Daniel, habían llegado al Tigre un gran número de familiares de esos guerrilleros muertos allí. Y se apresionaron a la brigada territorial y esa noche durmieron a las puertas de la brigada. Y yo le participé en la situación al director general y el doctor Remberto ordenó que se le buscara hospedaje con las 3 comidas, hasta tanto durara el proceso de entrega de esos cadáveres a sus dolientes. Eso se hizo. Ese proceso de identificación tuvo un lapso de 18 días más o menos, 18 o 20 días. Cuando llegaron las necrodactilias, se empezaron a entregar a su doliente los restos de esa gente y plenamente identificados pues ya. Y como estaban muy descompuestos ya pues, por los tiempos, el olor era muy fuerte, se ordenó un cofre de metal donde se metía la urna y se sellaba totalmente. Se buscaron camionetas Picó, bueno, ahí me llegaron patrullas de Anaco, de Cumaná, de Carúpano, de Monaga, para acompañar cada uno de esos féretros a su destino y darle sepultura, sin velorio porque de verdad no habían las condiciones. Pues. Y así se hizo. Entonces, yo creo que todavía debe haber gente que participó en esa entrega de esos cadáveres y que pasaron por esa experiencia, que puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. No sería un exabrupto yo ponerme a mentir en este momento en una situación como esa, ¿no? Quiere decir, comisario, que los 23 guerrilleros que murieron en combate enfrentándose a las fuerzas del orden, esos 23 guerrilleros fueron identificados por sus familiares, los cadáveres le fueron entregados a sus familiares y sus familiares los enterraron. Así es. Es decir, que en el caso Cantaura no existen desaparecidos. No,
ninguno. Solamente quedó un cadáver allí de un ciudadano de nacionalidad colombiana que no tenía reseña en Venezuela, por supuesto, pero que posteriormente llegaron sus familiares con fotos de él y se demostró que era él y se le entregó a sus familiares de Colombia, los cuales lo trasladaron a Colombia, uno solo. Pero los otros 22 fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares y le dieron su sepultura en los sitios de su destino, de su origen. Pues. Ahí no hubo eso de que se abrió un hueco, se metió desnudos allí, se taparon. De eso puede dar fe los mismos familiares que a cuales se les entregó los restos de sus familiares. Pues. Eso está ahí de manifiesto, ¿no? Ahora, hubo en el combate, ¿cuántas personas participaron? ¿Cuántos guerrilleros participaron en ese combate? ¿Cuántas bajas hubo del lado de la fuerza del Estado? Bueno, mira, ellos eran un total de 41. 18 lograron romper el cerco comandado por Vázquez Guerra, el alias Camarita, el que fusiló al teniente, y lograron evadirse, ¿no? Esos 18. Ahí quedaron 23. Ahora, fíjate otra gran mentira que la vamos a dejar aquí al descubierto, o sea, la vamos a develar, es que eran estudiantes que estaban en un pleno político y que lo único que tenían eran libros. Hay ninguno estaba sin el uniforme verde oliva. Ninguno estaba desarmado. Todos estaban armados, manifiestamente armados. Así que eso es una falacia lo que está diciendo, pues, sobre todo Diosdado Cabello, ¿no? Que es el que hace alarde todo el tiempo del caso Cantaura, un caso que ya va a tener 40 años. El próximo 4 de octubre cumple 40 años de haberse sucedido. Pero fíjate bien otra cosa que debemos hacer un paréntesis nada más de las masacres. Si vamos a hablar de masacre, hablemos de masacre de Oscar Pérez. Oscar Pérez sí fue una masacre con sus compañeros y la señora que estaba en estado. Eso sí fue una masacre, pero estaban rendidos y los masacraron. Y para eso utilizó 2 personas de los colectivos, a los cuales también asesinó, para tener baja por parte de ellos, ¿no? Todo eso es Diosdado Cabello. Eso es planificado. Eso sí es una masacre. Ahora, masacre es, fíjate, el asesinato de los dirigentes políticos en los organismos de seguridad del Estado. Los tiran de los pisos, los asesinan, los envenenan. Eso sí es masacre. Una masacre poco a poco, pero ahí va. Eso es masacre. Pero todo esto que sucede con Cantaura y esos son los argumentos de Diosdado y de esa camarilla de tránsfuga que tienen ahí. Por lo menos Diosdado tiene, mira, Daniel, Diosdado tiene como informantes a unos 3 o 4 funcionarios de la DICIP, que fueron formados por DICIP, que los adiestramos en DICIP. Yo les di clase en DICIP. Yo fui profesor de la academia 4 años en la Florida. Y le di clase también en los cursos de comando. Y actualmente unos 5 o 6 de ellos se plegaron al gobierno, se quedaron con el gobierno de Chávez, que hay que tener estómago para quedarse a trabajar con gente que tú combatiste, pues. Y que el 4 de febrero y el 27 de noviembre los combatiste te mataron tus compañeros al lado. Y estos traidores, que son los informantes de Diosdado Cabello, que ya lo que le están dando es puro reciclaje, porque no tienen más nada que darle, persiguen ahora a sus compañeros, cuando menos los meten presos, porque la mayoría de veces los asesinan, y están identificados con nombres y apellidos, ¿me entiendes? Y yo creo que ya no tienen más nada que dar, porque este es un caso de 40 años que no tiene más nada que sacarle, pero sin embargo, ahí está Diosdado todo el tiempo. Y la fijación que tiene con el comisario Henry López Sico es porque él es un cobarde. Diosdado es un cobarde. Diosdado siempre ha sido un cobarde y será un cobarde toda su vida. Como te dije ya, el 4 de febrero se orinó y el 11 de septiembre y el 11 de abril se disfrazó de mujer para irse. Entonces, él tiene demostraciones de cobarde igual que el jefe de él, que Hugo Chávez, que el mortadelo este.